¿Te gustaría conocer las mejores acciones de tecnología para invertir ahora? Esta semana estaba leyendo un artículo de uno de los analistas de Seeking Alpha que me pareció muy interesante, en el cual nos comparte una lista de las mejores acciones que se ven interesantes para comprar ahora mismo, cuando la mayoría de las 7 grandes de los 7 magníficos están en máximos, excepto Tesla. En este video te voy a compartir una lista de las mejores acciones de tecnología para invertir en este 2024 que solo verás en este canal. Sin esperar más, acompáñame a ver este video completo lleno de información crucial. En la posición número 9 tenemos a Palantir, que tiene un valor de 24.93 dólares cada acción. Tiene un total de efectivo de 3.67 billones de dólares y tiene una deuda total de 229.39 millones de dólares. Para los próximos 12 meses, los analistas estiman que tenga un valor mínimo de 5 dólares, promedio 18 y máximo de 30 dólares cada acción. En cuanto a lo que son los beneficios por acción, para este año 2024 se estima que genere 0.33 dólares por acción, y para el año 2033 se espera que genere 1.42 dólares de beneficio por acción. En cuanto a las ventas, para este año 2024 se espera que genere 2.67 billones de dólares y para el año 2033 10.99 billones de dólares. Por lo tanto, en la posición número 8 tenemos a Enphase Energy, que tiene actualmente un valor de 129.66 dólares cada acción. Tiene un total de efectivo de 1.7 billones de dólares y tiene una deuda total de 1.32 billones de dólares. Para los próximos 12 meses, los analistas estiman que tenga un valor mínimo de 69, promedio de 127 y máximo 173 dólares cada acción. En cuanto a los beneficios o ganancias, para este año 2024 se espera que genere 3.46 y para el año 2033 10.89 dólares por acción. Ahora, si vamos a lo que son las ventas, en este 2024 espera que genere 1.62 billones de dólares y para el año 2033 6.31 billones de dólares. En la posición número 7 tenemos a la siguiente empresa, que tiene un símbolo ticket de QRVO y que tiene actualmente un valor de 119.62 dólares por cada unidad. Esta compañía cuenta con un total de efectivo de 1.07 billones de dólares y una deuda total de 2.03 billones de dólares. Para los próximos 12 meses, los analistas estiman que tenga un valor mínimo de 84, promedio de 115 y máximo de 138. Para este año 2024 se espera que genere 6.05 dólares por acción y para el año 2028 11.58 dólares por acción. Si vamos a lo que son las ventas, para este 2024 espera que genere 3.75 billones y para el año 2028 5.15 billones en ventas. En la posición número 6 tenemos a GoDaddy, que tiene actualmente un valor de 110 dólares cada unidad y tiene un total de efectivo de 498.8 millones de dólares. Tiene una deuda total de 3.91 billones de dólares. Para los próximos 12 meses, los analistas estiman que tenga un valor promedio de 125 y máximo de 150 dólares cada acción. Para este año 2024 se espera que genere 4.73 dólares de beneficio por acción. Para el 2033 que genere 13.96 dólares por acción. En la posición número 5 tenemos a Super Micro Computer, que tiene actualmente un valor de 1.019 dólares cada acción y tiene un total de efectivo de 725.76 millones de dólares, una deuda total de 400.65 millones de dólares. Para los próximos 12 meses se estima que tenga un valor mínimo de 225, que se me hace algo muy exagerado, promedio 7.45 y máximo 1.300. Para este año 2024 se estima que genere 21.68 dólares de beneficio por acción. Para el 2026 33.16 dólares. En cuanto a las ventas, para este año 2024 espera que genere 14.48 billones de dólares y para el año 2033 63.5 billones de dólares. En la posición número 4 tenemos a Photronics, que tiene actualmente un valor de 29.69
dólares cada acción y cuenta con 521.51 millones de dólares en efectivo y con una deuda total de 23.43 millones de dólares. Para los próximos 12 meses, los analistas estiman que tenga un valor promedio de 33 dólares cada acción. En cuanto a lo que son beneficios, para este 2024 se estima que genere 2.15 por acción y para el año 2025 2.40 dólares de beneficio por acción. Respecto a lo que son las ventas, para este año 2024 espera que genere 932.3 millones y para el 2025 1 billón de dólares. En la posición número 3 tenemos a UiPath, que tiene actualmente un valor de 23.63 dólares y tiene una cantidad de efectivo de 1.82 billones de dólares, una deuda total de 64.59 millones de dólares. Para los próximos 12 meses, los analistas estiman que tenga un valor mínimo de 17, promedio 25, máximo 30 dólares cada acción. En cuanto a los beneficios por acción, para este año 2024 espera que genere 0.47 dólares por acción, para el año 2028 0.81 dólares por acción de beneficio. Respecto a lo que son las ventas, para este año 2024 espera que genere 1.29 billones de dólares y para el 2028 2.34 billones de dólares en ventas. En la posición número 2 tenemos a Fabrinet, que tiene actualmente un valor de 222 dólares cada acción y tiene un total de efectivo de 740.65 millones de dólares y una deuda total de 11.46 millones de dólares. Para los próximos 12 meses, los analistas estiman que tenga un valor mínimo de 173, promedio de 208 dólares cada acción. Respecto a lo que son los beneficios, para este año 2024 espera que genere 8.35 dólares y para el año 2025 9.40, para el año 2026 10.92 dólares de beneficio por acción. Respecto a las ventas, para el 2024 este año se espera que genere 2.85 y para el 2026 3.65 billones de dólares en ventas. En la posición de honor tenemos a Salesforce, que tiene actualmente un valor de 316.88 dólares cada acción y cuenta con lo que son 14.19 billones de dólares en efectivo y una deuda total de 12.59 billones de dólares. Para los próximos 12 meses, los analistas estiman que tenga un valor mínimo de 231, promedio 326 y máximo 390 dólares cada acción. Para el año 2025 se espera que genere 9.8 dólares de beneficio por acción y para el 2034 23.65 dólares cada acción. ¿Te gustaría descubrir cuáles son las mejores acciones chinas para invertir ahora mismo? Entonces necesitas ver este extraordinario video que está por aquí, en el cual te las explico cada una de ellas de manera detallada. Haz clic en este video y si tienes alguna pregunta me la puedes hacer en los comentarios y yo te veo en el próximo video.